Aranguren Baiaran kokatuta dagoen Irulegi mendian, Arantzadi Zientzia Elkarteak Baiarako udalaren eta Nafarroako gobernuaren laguntzari esker, mendiaren tontorrean dagoen Erdi Aroko gaztelua berreskuratu zuen indusketa sakon baten bidez. Hala ere, Irulegik arkeologikoki oso leku interesgarria izaten jarraitu du adituentzat. 2017tik aurrera, Arantzadiko arkeologia taldea gazteluaren oinean hasi zen indusketak egiten, azken urteetan Burdinaroko herrixka bat aurkitu den lekuan. Zehazki, Kristoren aurreko lehenengo mendean datatuta, erromatarrak iritsi aurreko garai batean, eta iturri klasikoek baskoien lurraldea kokatzen zuten tokian bertan. Testuinguru horretan, kanpaina arkeologikoek etengabe eman dituzte fruituak, eta hainbat gai zientifikotako ikertzaileek, hala nola historialariek, arkeologoek eta geologoek etenik gabe lan egiten dute aztarnategi horrek urrats bakoitzean dituen enigmak argitzeko. Baina aztarnategi arkeologiko guztiak arazo geologiko bezala hasten dira normalean. Iriki dugun eremu honetan, batez ere azken Burdinaroko aztarnak industen ari gara, aztarnak ikertzen ari gara, eta ikusten duguna da horko arkeologo talde hori industen ari dela bi etxebizitza eta haren ondoan dagoen kale zati bat. Erromatarrak Iruñerrira, Ebro Baiarara zerbait lehenago, baina Iruñerrira iristen dira Kristo aurreko 82 eta 72 urte bitarte hortan, hamarkada horretan iristen dira. Eta iristen dira oso kontestu berezian erromatarrak beraiek daudelako gerra zibil batean. Bai? Eta bertako indigenak edo bertako populazioak, gure kasuan baskoiez ari gara, bertako hauek aukeratu behar izan duzuten bando bat edo beste, eta amaiera gatazkatsu bat eduki zuen herrixka honek. Eta batean, ihes egitea tokatu zaion jende honek, herrixkan bertan, etxeetan bertan utzi ditu beraien eguneroko bizitzako material guztiak, ez? Eta horrela ikertzen alditugu, material haunitz, adibidez zeramikak, edo beraiek jaten zituzten animalien, abereen ezurrak, ikusten ditugu eraikuntza materialak, eta eguneroko bizitzako bertze material oso zailak direnak, horrelako amaiera bat ez dagoen herrixkatan ikertzen. Eraso testuinguru bat erakusten duen aparteko aztarnategi bat edukitzeak ekartzen digu aparteko pieza bat agertu izana. Gaizeon zonalde bat, hola zeramika asko eta atera zana, eta egia esan, kasualidadez edo, ni zonalde horretan tokatu nintzen, eta zeramikak industen hasi ondoren, atera zandere batean, holako brontzezko pieza zati bat. Eta, klaro, ja holako pieza berezi bat iruitze zaiguna izango gala ateratzeanen, lehenengo ateratze argazki bat, eta gero ja, hoiinda gero, astegea pixkanaka oso kontuz, inguruko lurrak kentzen, gerturatzen bezala, ez geha juten zuzenen hoi ateratzea. Ja, erramenta txikiak, makil txokin eta oso kontuz, eta pertsona bat denbora guztia grabatzen nola ateratzen genuen pieza hoi. Eta zuzenen hartze deu daukan lurre eta gauza guztiekin, sedimentu guztiekin, zuzenen poltsan sartu eta Nafar gobernuko zaharberritze departamentura eramate deu, han beraiek ja lan hori egiteko. Cuando me trajeron esta pieza, en principio me dijeron que era un elemento de adorno y que podía estar relacionado con un casco. Evidentemente, la fragilidad y la ligereza de la pieza, digo, pues es muy extraña para un casco. Lo que se apreció era una serie de líneas y entre esas líneas una serie de rayas que marcaban una escritura. Cuando vi en ese primer cuarto de limpieza que tenía 1, 2, 3 y 4 líneas de escritura, salí de aquí botando y ya no sabía a quién llamar. Al ver que las marcas de las uñas estaban a este lado, se trataba de una mano derecha. Y claro, yo empecé a limpiarla así. Cuando vinieron los expertos, porque evidentemente sé que es escritura, pero no sé lo que significa,
fue cuando me dijeron, no, la estás leyendo al revés, es así. Entonces sabemos que estuvo colgada, no sabemos dónde, lo que sí sabemos es que el clavo que sostuvo esta mano no era de hierro, era de bronce, porque no hay residuos de corrosión de ese metal en ninguna de las zonas de la perforación. Entonces, evidentemente es una mano derecha y que era colgada de esa manera, ya los expertos dirán cuál era su función. Desde el punto de vista formal, la pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es Sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca, ¿eh? Y eso es lo que da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, pero es evidente que a partir de una lectura sorioneco en la primera línea no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Este texto evidentemente estaba expuesto probablemente en la entrada de una casa, ¿no? Claro, un texto expuesto en la entrada de una casa con esa seguridad que nos da el contexto arqueológico y con una palabra como Sorioneku encabezando el texto, pues difícilmente puede ser otra cosa que un texto de bienvenida, un texto apotropaico, un texto de deseo de buena fortuna para el habitante de la casa o para el que llega a la casa, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que no somos capaces de comprender la totalidad del texto, digamos que su sentido genérico no puede oscilar mucho de esos parámetros. Cuando tuve conocimiento de la pieza y del texto, porque lo tuve antes de ver físicamente y en presencia la pieza, pues la verdad me dio un vuelco al corazón, porque había una palabra que entendíamos todos perfectamente, y entonces pues estábamos ante un texto que había salido en una excavación regular, perfectamente llevada en Irulegui, es decir, en el corazón del territorio vascón, de una cronología bien conocida también, escrito en un sistema paleohispánico, es decir, no estaba en escritura latina, como están los pocos testimonios vascónicos de tipo onomástico que conocemos, en fin, era un texto extraordinario. Y me dio el vuelco el corazón porque entendí la primera palabra, pero me siguió dando más vuelcos todavía el corazón cuando las 3 líneas que vienen después pues me resultaron y me siguen resultando pues realmente oscuras todavía. Es verdad que, digamos, el sistema en que está escrito, el sistema paleohispánico de escritura, no es como el alfabeto latino o como los alfabetos modernos, que son más, como diría yo, más hábiles y más precisos en representar los sonidos de la lengua. Este sistema es un sistema que no hace diferencia entre oclusivas sordas y oclusivas sonoras. No diferencia una ta de da ni una ka de ga. Por lo tanto, eso dificulta también el análisis, porque ante cualquier palabra, por ejemplo, la primera palabra que es Sorioneku y que, en fin, se puede relacionar, por lo menos en primera instancia, con vasco Sorioneko, pues la última sílaba ku podría leerse también como gu. Bueno, si leemos como Q es precisamente porque en este caso lo relacionamos con un elemento vasco donde sabemos que es ko y no go.
hay estas dificultades, o sea, el texto tiene muchas dificultades, pero es un texto cuyo descubrimiento, pues en fin, no sospechábamos que pudiera haber, porque, bueno, estábamos casi convencidos de que los vascos eran analfabetos en la antigüedad, ¿no? De que aprendieron a escribir, bueno, muy poquito con el íbero para acuñar algunas monedas y después que ya adquirieron la escritura de los romanos y por lo tanto el alfabeto latino. Esto evidentemente es un texto extraordinario en ese sentido, porque nos lleva al mundo anterior a los romanos. Es verdad que el texto procede precisamente del choque entre los romanos y la sociedad indígena de los vascones de ese momento, pero lleva a su lengua, a su escritura y bueno, pues a su mundo. Por lo tanto, es la maravilla que es un texto de ese mundo.